Bueno, estamos con Claudio Charne, les decía en el bloque anterior. ¿Por qué lo tenemos acá, Claudio? Bueno, porque Claudio tiene una historia para contarnos. Porque él fue productor de artistas que ahora son artistas renombrados y en ese momento también, obviamente. Vamos a hablar un poquito de cómo fue todo esta década del 80 que te tuvo a vos un poco como protagonista al lado de estos grandes, que vamos a ver imágenes, porque tenemos pruebas de todo esto, hay fotos de esa época. ¿Cómo te acercaste al mundo de la música, Claudio? Yo empiezo porque estaba trabajando en Radio Junín, en el Leto 20 Radio Junín, y en ese momento prácticamente se escuchaba toda música inglesa, poquísimo folclore y mucho menos rock. Entonces, cuando hay una apertura, primeras épocas de la democracia, a mí me permiten hacer un programa de rock nacional, también se puede decir música progresiva nacional. Sí, sí. Tenía esas variantes, ¿no? Esto fue después de Malvinas. Esto fue después de Malvinas. Durante Malvinas yo ya estaba en la radio trabajando. Entonces me permiten hacer un programa llamado Identificados, que yo le puse ese nombre porque en ese momento éramos bastante idealistas, claro. Y también yo quería que saber una manera de llamar la atención a aquellos que se podían llegar a sentir identificados con esa música, y había muy pocos cantantes, artistas en ese momento, entonces teníamos que pasar un León Gieco, Vivencia, que ahora es un dúo que ha desaparecido hace mucho, que eran dúos acústicos prácticamente. Nos acordamos de Vivencia fue uno de los que en ese momento más LP sacó, para los chicos nuevos LP, los larga duración, aunque ahora lo conocen de nuevo, están volviendo por su alta calidad. Así es como empiezo a difundir de alguna manera, y lo hacíamos realmente, como estamos ahora hablando del tema de Lerner, todo a pulmón. No existía obviamente las posibilidades de acceder vía internet a los artistas y mucho menos a su música, sino que lo que había en ese momento, que la gente, a lo mejor los mayores lo recordarán, eran los distribuidores de las discográficas. Claro. En este caso Mario Bota en Junín, Mario Bota, que tenía infinidades de discos en su casa, etcétera, etcétera, era el representante de CBS, si mal no recuerdo. CBS, sí. Y bueno, él nos llevaba los discos. Entonces cada vez que recibíamos un disco era una fiesta, y los discos duraban mucho tiempo. ¿No? Había que cuidarlos, ¿viste? Totalmente. Se rayaban. Entonces, bueno, pasamos León Gieco y recién estaban volviendo con la nueva democracia, regresaban al país gente como el Tano Piero, bueno, Mercedes Sosa, Marilina Ross. Los uruguayos empezaron a aparecer. Y cuando venían aquí a Junín, muchos iban a tu casa, yo me acuerdo. La mayoría, todos, iban a mi casa, porque primero que si bien eran conocidos, tampoco la difusión era la posibilidad de darlo ahora, que decir yo voy a compartir que traigo un artista y lo publico y se lo triplica la cantidad de visitas a ese sitio. En realidad la información la damos casi boca a boca, de amigo a amigo, claro. Y confiaban en alguien que valga respeto, ¿no? Vamos a ver imágenes y me vas diciendo más o menos cómo venía la mano en ese momento. Ahí estás con Facundo Cabral. Facundo Cabral. Ese es el final, digamos, ya cuando Facundo se fue. A partir de ahí estamos saliendo del Hotel Bauen, y yo estaba trabajando para Lino Patalano, que actualmente es el dueño del Teatro Maipo. Sí. Y Lino me había contratado para hacer las producciones de Facundo, lo que sea de la General Paz, el interior del país. Así fue como empezó, y trabajé bastante tiempo como productor fuera de lo que era la General Paz. De Facundo, y estamos con Silvia, que fue su mujer de toda la vida, ¿no? ¿Tenemos otra? A ver. ¿Otra foto? Ahí con... Eso ya es acá en Junín, ese es el Tano Piero. Bueno, en ese momento todos cantaban Mi Viejo, y obviamente aquella canción por la que él se tuvo que ir, que era Para el Pueblo, lo que es del pueblo. Bueno, joven. Y ahí yo tenía 19 años, 20. Claro. Y el que está en el medio es Babú Cerviño, actual tecladista, director de Víctor Heredia. Babú Cerviño, dentro del ambiente musical, es muy conocido, ¿no? Vamos con otra, a ver. Tenemos ahí. Y bueno, esos son dos que actualmente están cantando. Miguel Cantilo, de frente el de la derecha, yo, y a la izquierda Jorge Durietz, Pedro y Pablo. Claro. Los de la Marcha de la Bronca, digamos. Claro. Tienen infinidades de canciones, porque yo escuchaba Catalina Bahía, por ejemplo, pero bueno, las más populares habían sido esas, y que actualmente, con todas las situaciones sociopolíticas y económicas del país, muchas veces vuelven a surgir esas canciones, y las nuevas generaciones de alguna forma los vuelven a conocer, ¿no?
Seguimos en este repaso. Uy, mirá y esa es una foto que si bien no tiene que ver con... Esa era cuando yo estaba trabajando en Radio Junín, que ahí se puede ver el viejo grabador. Y ese era mi ídolo, que lo pude conocer, Martín Caradagian. Obviamente que cuando yo me enteré que venía tenía que estar con él, porque era quien yo podía ver por televisión y después verlo ahí tan cerca era una maravilla. Titanes en el ring. Claro. Bueno, ¿tenemos otra? A ver. Con Charlie. Esa es Charlie, con quien no tuve, digamos, si bien tuve un cierto acercamiento, no fue tanto como con los otros artistas, claro. ¿No? Pero bueno, sí estuve y obviamente para nosotros era nuestro ídolo, porque yo lo vine escuchando de Sui Generis, y en realidad esa foto es de la época de Serú Girán, y no de Sui Generis. Pero claro. Ya eran dúos acústicos, que lo interesante es que a nosotros a esa edad y esa parte de nuestras vidas nos gustaban mucho las canciones testimoniales, claro. ¿No? Las que daban testimonio de vida, y también las canciones que podían decir cosas, o las contestatarias incluso. Claro. Veníamos de la dictadura, Malvinas, claro. Y nos ubicamos ahí en la democracia, la apertura, ¿no? Yo digo algunas veces cuando charlo con esto con amigos que yo vengo de la generación de "y prepararás la cama para dos", y ahora termino "felices los cuatro". Claro. Entonces, digamos, se cambió bastante la situación, ¿no? Claro. Bueno, seguimos con Claudio aquí, hablando un poco de esta década del 80, recién lo veíamos con distintos artistas que en la apertura de los 80 de la democracia, como decía él, se hicieron un lugar nuevamente en lo que eran los medios de comunicación de ese momento, porque a partir de Malvinas hubo un resurgimiento de la música nacional, afortunadamente, ¿no? Y después vino Badía con su programa que les dio mucho. Eso fue, hubo dos programas que nosotros íbamos y que yo iba con Facundo Cabral, he ido varias veces, que era Cordialmente con Juan Carlos Mareco, claro. Cordialmente, ver todos los días, o llegar a Cordialmente era hoy, no sé, el que podría llegar a estar con Tinelli. Claro, sí, al mediodía estaba. Al mediodía, sí. Cordialmente. Y después Badía y compañía, los sábados a la tarde, era una maravilla. Y también, bueno, no voy a descubrir nada en relación a lo que marcó y a lo que nos marcó Badía a nosotros, pero sí fue una apertura importante para los músicos argentinos, y coincidió con que había un productor, Badía con su hermana, que hicieron esa apertura hacia los músicos, e incluso muchos de los músicos de ese momento, todos agradecían el hecho del trato, que se lo tratase a ellos como artistas realmente, como lo eran, ¿no? Yo no sé cómo era el tema, pero me parece que los artistas no pagaban para estar ahí. No, en absoluto, al contrario. En todo caso, o no se les pagaba, o en todo caso, si aquel que podía una producción importante, sí se le pagaba, ¿no? Se difundía, claro, lo que se necesitaba en ese momento. Se difundía, claro, para poder hacer las giras, ¿no? Porque en ese momento de lo que vivía el artista era más de la gira que los de derecho de autor, ¿no? Porque digamos, nos tenemos que ubicar en tiempo y espacio de los años 80, ¿no? Claro. ¿Tenemos más fotos? Vamos a mirar un poquito. Ahí estás con Lerner, mira. Ahí estoy con Alejandro, eso es en el patio de mi casa, y como detalle que yo siempre miro, aunque pasa desapercibido obviamente, porque estamos Alejandro y yo totalmente fuera de peso, se usaba estar flaco en esa época también, lo cual no es tanto ahora, por lo menos para Lerner y para mí. Pero, escúchame, Lerner estuvo el año pasado aquí. Sí. ¿Tuviste la oportunidad de verlo o no? No, estaba trabajando, no lo pude ver, pero sí, casi estuve ahí muy cerquita de ir, pero bueno, no se dieron las cosas. ¿Y estuviste en la época de Todo a Pulmón? Esa es la época de Todo a Pulmón, y es una época donde Alejandro saca ese tema, y donde obviamente yo siempre digo que llevaba el nombre, nos sentíamos sumamente identificados con esas cosas, claro. Porque la mayoría de nuestra generación venía de situaciones donde no podíamos hacer demasiado, donde nos costaba todo el doble. Y donde, bueno, las cosas, algunas por suerte han cambiado y para bien. Y bueno, esa foto fue la que nos impulsó a nosotros a hacerte esta nota, porque se cumplieron 35 años, creo, de Todo a Pulmón. Y vos publicaste esto en tu Facebook, y a nosotros nos llamó la atención. Yo, obviamente, recordaba que vos tenías en ese momento relación con la música nacional y demás, y bueno, dijimos con Jimmy, ¿por qué no lo llamamos a Charne, que viene aquí siempre a traernos los programas que produce y demás, el de Nini y el de los gringos? Y dijimos, ¿por qué no hablamos un poquito de esa época? Y bueno, acá estás. Esta es la foto entonces que nos impulsó. Te decía como detalle la vieja y querida detrás, se puede ver la vieja y querida pileta
La pelo pincho, claro. Eso era una maravilla que tenía que durar años. Claro, no la tenés ahora. No. ¿Ahí con quién estás? Acá no reconozco quién es. No, esa está porque digamos, esos fueron mis comienzos en LT20, claro. Y le estaba haciendo una nota a Oscar Pinino Más, que estaba jugando acá en Sarmiento en ese momento. Después terminó en Moreno, si mal no recuerdo. Sí, bueno, ahí era donde yo había empezado a trabajar en la radio y en ese momento tenía ese programa y bueno, y casualmente el horario me daba con uno deportivo también, ¿no? Ahí trabajé un buen tiempo. Me parecía cara conocida. Ahí está Lerner con tu mamá. Claro, esa traje porque siempre veníamos a casa y esa foto, no sé, por ahí la cerré, la recorté demasiado. Mi mamá cuando venimos siempre se usaba antes lo que se le llamaba el hall y la cocina, ¿no? Claro. Y mi mamá como cada vez que veníamos no entrábamos, había que entrar parte de la banda en un lugar y el otro atrás. En esa foto no se alcanza a ver, pero cuando nosotros entramos, mi vieja había tirado toda la pared para hacerlo todo un solo lugar. Claro. Sí. Bueno, nada, y así fue, porque la cosa era que veníamos a comer los canelones de mi vieja. Claro, la querida Mari. Claro. Bueno, después vamos a hablar de eso, pero ¿tenemos otra foto? ¿Tenemos? ¿No? ¿Ya está? Bueno, porque hay que decirlo, a lo mejor usted nos está viendo y no sabe cuál es la relación que tiene Claudio y su mamá con el tema de los desaparecidos también. Tu tío, Beto Mesa, es uno de los desaparecidos de nuestra ciudad. ¿Y cómo viviste vos todo ese proceso? Porque eras muy chico, ¿no? Sí, además justo había fallecido mi papá hacía 6 meses y antes que se lo lleven a Beto, y Beto además de ser el hermano de mi mamá, obviamente mi tío por consanguinidad, también era mi padrino y un poco se había hecho cargo de lo que yo tenía 14 años, 13 cuando falleció mi papá, y se había hecho un poco cargo de nosotros. Así que bueno, para nosotros fue... Para mi mamá, más que nada, para la familia, para los adultos, porque nosotros los chicos todavía la información que tienen ahora a los 14, 15 años, nosotros no la teníamos en ese momento. Pero sí después viví todas las consecuencias de esa desaparición, la búsqueda de mi mamá, de su hermano y la de mi abuela también, durante toda la vida, ¿no? Así que, bueno, sí, y mi mamá a partir de eso también se vuelca mucho a los títeres. Comienza a acercarse a los títeres y bueno, después fue toda una vida completa dedicada a las obras de títeres, a escribir, a indagar, pero mayoritariamente a solidarizarse con los titiriteros que andaban por Junín. De hecho, las chicas que están ahora trabajando, las conocemos como las titiriteras cubanas. Sí. Cuando llegan a Junín fue recibida por mi mamá para hacerle una apertura en nuestra ciudad. En ese sentido fue por demás de solidaria. Mirá vos, todo se va concatenando, dicen, ¿no? La historia de la década del 70, las titiriteras que vienen aquí en los 2000, bueno, realmente muy rica la historia por parte tuya como productor y también el tema de la familia. Queríamos hablar un poquito de todo. No, está bien, me parece bien porque además en ese caso y en relación a mi vida en esos años, mi mamá siempre me acompañó en eso y siempre me permitió llevar a todo el mundo a mi casa. Claro. Y era, bueno, de puertas abiertas y así fue siempre, ¿no? Yo recuerdo algo de eso, me parece haber estado en la casa de tu mamá y no sé si no había alguno de estos personajes que estamos viendo. ¿Tenés contacto, seguís teniendo contacto con alguno de ellos? Me escribo por Facebook con Ayala de Vivencia, con Jorge Duriet de Pedro y Pablo, con ellos sí, hasta hace unos años con el Tano Piero, bueno, y después cada uno esas cosas por ahí se van perdiendo, ¿no? Claro. ¿Y por qué dejaste el tema de la producción? Yo lo último que hice cuando me vine a Junín fue la producción de Cabral, de Facundo Cabral, que habíamos llegado a hacer 7 Luna Park. En ese momento competíamos, una forma de decir, compartíamos en todo caso las primeras carteleras con los cubanos, la trova cubana. Claro. Había vuelto María Marta Serra Lima y también con los uruguayos, Yabor, el Negro Rada, bueno, en fin. Toda una movida. Había toda una movida interesantísima cultural, ¿no? Muy rica, por cierto. Estamos hablando de Silvio Rodríguez también. Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Pablo Milanés, claro. Bueno, y ahí entonces empezamos a conocer a Daniel Biglietti, a los chilenos, porque se empezó a hacer toda una movida latinoamericana
de conocimiento de quiénes eran nuestros artistas, porque mientras tanto muchos no lo podíamos escuchar. Así que bueno, yo decido, Facundo se va a México con Cortés, hacerlo, lo Cortés no quita lo Cabral. Claro. Y a mí me viene la posibilidad también de, en Junín se empieza a gestar, a armar un canal de televisión que se llamaba Fortinero Cable Color. Ah, lo recuerdo, claro. Hace muchísimos años, obvio. Y eras uno de los conductores del noticiero. Claro, junto con Alejandra Lacio. Exacto. Hacíamos la conducción del noticiero. Sí, sí. Y bueno, y ahora, casi como ahora, también hacíamos de todo, ¿no? Como todos nosotros. Claro, por eso digo casi como todos, ¿no? Así que bueno, me vine pensando, digamos, me pareció muy interesante la posibilidad de hacer algo acá en Junín. Y si hay algo que no digo, lo lamento, pero sí me hubiese gustado haber tenido la posibilidad tecnológica de mantenerme en contacto con Buenos Aires. Claro. Yo siempre pensé que iba a poder volver a Buenos Aires, que me iba a resultar fácil, digamos, retornar a Buenos Aires. Y en realidad es un poco que cuando vos salís de ahí, tu lugar es ocupado inmediatamente, ¿no? Sí, increíble. Eso le pasa, y yo lo doy como ejemplo a los directores técnicos. Por ahí desaparece el director técnico, no lo ve por 2 o 3 años. Porque le cuesta volver a insertarse y conseguir un equipo que le falte un DT. Hay tanta competencia alrededor, tanta gente que bueno, sí, es ocupado obviamente. De todas maneras siempre rápido. vale la pena, ¿no? Valió la pena, y lo que más, en mi caso, lo que más recuerdo de todo eso y lo que más me ha marcado es mis tiempos con Cabral, con Facundo. Claro. Porque los viajes fueron interesantísimos, era una persona muy divertida, me han quedado muchas anécdotas en relación a él, encuentro con gente, por él pude conocer a Piazzolla, por él pude conocer a Nacha Guevara, a Favero, claro. Estar cerca una vez a metros de Borges, que si bien yo no tenía la dimensión que era Borges, porque no leíamos tampoco. Aquel que me dice que han leído a Borges, más o menos, no todo lo ha leído, pero bueno, sí reconocí en él una personalidad. Claudio, muchas gracias. Dale, muchas gracias a ustedes y gracias a Jimmy que ha hecho esa edición de las fotos. Por haberte prestado esta nota, porque bueno, salió así de repente, se lo propusimos y dijiste sí, voy a estar allí y viniste. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.